¿Ahí ya se ve la pantalla? El cuadro clínico. Cuadro clínico. Ok. Entonces, bueno, regresando a esa, les decía que la hiperprolactinemia, que es la característica en mujeres, va a causar 90% oligoamenorrea o van a llegar en amenorrea literal. El 80% de las mujeres va a presentar la galactorrea. Por eso les decía, en el caso de la paciente, la combinación de la infertilidad, bueno, la infertilidad también es algo bien común, la infertilidad con la galactorrea te deben de hacer sospechar, en primera instancia, la hiperprolactinemia. Y hacia eso vamos a dirigir de primera instancia nuestros estudios. Decíamos que en los hombres la mayor parte de estos tumores llegan a ser macroadenomas, o sea, hasta el 80% debutan ya con un macroadenoma. Entonces, es más común que el hombre se presente ya con el efecto de compresión más que por los signos y síntomas de la hiperprolactinemia. Entonces, en este caso, el paciente masculino puede llegar a tener cefalea, los síntomas visuales, que acuérdense que es la hemianopsia temporal principalmente, puede llegar con las neuropatías craneales, pero por efecto de la compresión puede llegar ya con un hipopituitarismo, hasta el 35% ya presenta déficit de varias hormonas. Es raro en los hombres, de hecho, que presenten la galactorrea y sobre todo que tengan ya un crecimiento, que sería la ginecomastia. Algo o lo que se ha visto es que estos pacientes habitualmente se retrasa tanto su diagnóstico y por eso llegan a ser más frecuentemente vistos como macroadenomas. Y se ha visto que este retraso va más que nada porque como hay disminución de la libido y disfunción eréctil, pues muchas veces el paciente, o sea, no piensa en primera instancia en el endocrinólogo, sino se va de inicio a veces con el urólogo si es que llega a consultar. En otros casos, el paciente por su cuenta, pues puede llegar a usar de estos medicamentos para la cuestión de la disfunción eréctil o simple y sencillamente pues no tienen vida sexual, ¿no? Entonces, por eso también se retrasa mucho el diagnóstico en hombres y por eso se ha visto que probablemente esto sea la causa de por qué el 80% pueden llegar a tener macroadenomas. Entonces, vean que el cuadro clínico lo vamos a mencionar, que puede ser por el efecto de la hiperprolactinemia, por el efecto de la compresión, o puede ser un paciente que debuta con una apoplejía hipofisaria. Algo importante de aquí es que los niños son tumores raros en niños, pero cuando se presentan también son predominantemente macroadenomas, entre un 60-80%, y generalmente los niños van a llegar con síntomas por compresión y también pueden llegar con algunos datos de la hiperprolactinemia, dependiendo en qué etapa lo estamos agarrando al niño, si ya estaba en la pubertad o todavía no llegaba a la pubertad, puede que debuten con un retraso de la pubertad, o si ya estaban, por ejemplo, las niñas en pubertad, puede que presenten nuevamente las alteraciones menstruales y la galactorrea. Aquí la disminución de la libido y eso en niños pues no va a ser tan importante, ¿no? Pero sí en ellos es común o los efectos de la compresión o que debuten como un retraso puberal. Entonces, ya con todo este panorama y con los datos clínicos de mi paciente, ¿qué estudios le van a hacer de primera instancia? ¿Me escuchan? Díganme algo porque no sé si sigo conectada. Entonces, ya viendo este panorama, ¿qué le voy a hacer como primer paso a mi paciente? Pues sería lo que había hecho Diego, ¿no? De medir la prolactina. Ajá, o sea, primero ya tengo un cuadro clínico que me está orientando a que la prolactina está alta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es corroborar si efectivamente esa prolactina está alta. Entonces, cuando yo le pedí a esta paciente, vean cómo estaba su prolactina, cuántos son los niveles normales, o más bien, hasta cuánto es el nivel normal de prolactina. Bueno, lo normal más o menos en mujeres va a ser hasta 25, 119 es muy, muy alto. Entonces, lo primero en mi evaluación es establecer el diagnóstico bioquímico de la hiperprolactinemia.
Aquí está la guía, nos dice que en mujeres un nivel mayor de 25 ya es hiperprolactinemia y en hombres un mayor de 20 microgramos litro ya es igual hiperprolactinemia. En este caso, a diferencia de otros tumores hipofisarios, una medición basta para hacer ese diagnóstico, a menos de que no tenga un nivel tan alto que me haga sospechar un efecto Hooke o a lo mejor que dude ahí un poquito, se puede volver a repetir, pero generalmente con una sola medición podemos establecer este diagnóstico. Igual en los prolactinomas habitualmente no hacemos más pruebas, o sea, simplemente me das la medición, está alta y ya, es diagnóstico. Hay algunas cifras que ya se han asociado a ciertas cosas, por ejemplo, si tengo una prolactina más de 500, ya se asocia sobre todo a la presencia de un macro prolactinoma. Si tengo cifras más de 250, se asocia a la presencia del prolactinoma. ¿De qué tamaño? No lo sé, pero casi es sugestivo de que ahí hay un tumor que está produciendo prolactina. Y si tengo más de 94, pues sí me hace pensar prolactinoma, pero sí hay que descartar otras causas, ¿no? Entonces vean cómo este tumor, el tamaño también va asociado con el nivel de prolactina. Entonces, a un tamaño más grande voy a tener mayor cantidad de prolactina. Hay que tener estas consideraciones. Puedo tener una hiperprolactinemia asintomática que puede estar dada por la macroprolactinemia, aunque algunos pacientes que llegan a tener macroprolactinemia pueden llegar a presentar síntomas como la galactorrea en 20%, la oligoamenorrea como en un 45% y que haya un tumor que está produciendo esa macroprolactinemia hasta en el 20%. Puedo tener el otro caso, que a lo mejor tengo un macroadenoma con un nivel sérico bajito de prolactina, pero clínicamente con muchos signos y síntomas. Entonces tengo que descartar el efecto Hooke y hacer una prueba de dilución. Entonces, ya corroboré mi diagnóstico de hiperprolactinemia. Lo que tengo que ver dentro de toda mi evaluación es buscar causas secundarias de esta hiperprolactinemia, ¿no? Dentro de estas causas, vean todas las posibles causas que nos pueden elevar la prolactina, o sea, desde causas fisiológicas como el coito, el ejercicio, un ejercicio intenso, obviamente, la lactancia, el embarazo, el estrés, o sea, son factores que nos pueden aumentar. Obviamente no nos las van a aumentar a 300, ¿no? Más que la lactancia, pero en general, si yo le tomo una prolactina después de que tuvo relaciones, seguramente me va a salir alta, ¿no? No tanto, pero me va a salir alta. Ya las causas como más patológicas, pues son aquellas que me dañen al hipotálamo o me dañen el tallo hipofisario. Y les decía, aquí el problema es que no va a haber una secreción adecuada de dopamina hacia hipófisis y por eso va a estar alterada la secreción. Las causas a nivel de la hipófisis como tal, que haya este tumor, ya sea que es el tumor que produce la prolactina o un adenoma no funcional, pero que me está comprimiendo, u otras causas ahí como, no tumor precisamente, pero sí causas como que infiltran a la hipófisis. Ajá. O puede ser secundaria una cirugía hipofisaria, a un trauma craneoencefálico, sobre todo si es severo, enfermedades sistémicas, lo que les decía, si hay un trauma muy severo como a nivel de las mamas, puede ser suficiente el estímulo como para elevarte prolactina. Herpes, obviamente a nivel de la mama, por la estimulación que va a estar haciendo, la falla renal y la cirrosis, por lo que les decía, por la depuración que tiene tanto en hígado y a nivel renal. Las convulsiones te van a estimular, el síndrome de ovario poliquístico, ahí son otros mecanismos, son más hormonales de por qué está alterado esto. Y algo que me interesa es que vean cuántos fármacos, y estos solamente son grupos de fármacos. Entonces, si ustedes empiezan a desglosar de anticonvulsivantes, ¿cuáles? Pues son un montón. Antidepresivos, ¿cuáles? Pues son un montón. Todos aquellos que me alteran la secreción o de la serotonina, que decíamos que era un factor que estimula. Entonces, es importante tener en consideración todo esto. Aquí algunas características. Los pacientes que se presentan con acromegalia, hasta el 50% pueden llegar a tener secreción también de prolactina. Los pacientes que llegan a tener falla renal o cirrosis, hasta un tercio de esta población puede llegar a tener hiperprolactinemia. Aquí no viene, pero el hipotiroidismo, les decía, es otra causa por esta elevación de TRH.
En caso de los fármacos, la mayoría te eleva la prolactina leve, por así decirlo, entre 25 a 100 microlitros litro. Pero en algunos casos, algunos fármacos, sobre todo los que bloqueadores del receptor de dopamina o inhibidores de la síntesis de dopamina o algunos antipsicóticos, pueden darnos cifras más de 200. Entonces, siempre que me llegue un paciente a la consulta y que tiene antecedente de esquizofrenia, por ejemplo, y está tomando algún antipsicótico, hay que pensar antes de pensar en un tumor que probablemente esa prolactina que está elevada sea secundaria al antipsicótico, sobre todo si porque a veces estos pacientes llegan con síntomas de hiperprolactinemia, si los síntomas aparecieron después de que estaba tomando el medicamento, de iniciarlo, pues sí puedo sospechar que es el fármaco. Ahí quedaría la duda cuando el paciente no tiene síntomas y solamente fue como un hallazgo, ¿no? Entonces tampoco no es muy recomendable que en estos pacientes estemos haciendo mediciones. Los estrógenos, en general, en todas las presentaciones anticonceptivas, orales, inyectados, como sea, también pueden ser una causa de elevación de prolactina. Entonces, nada más acuérdense cuáles fármacos son los que te pueden incrementar más la prolactina. Por ejemplo, los que usan risperidona, un 50 a 100% de esos pacientes pueden hacer hiperprolactinemia. Y les digo, en estos casos, hasta cifras más de 200 o más altas. Bueno, ahí ya les puse la resonancia, pero por eso les decía, siempre en estos pacientes durante el interrogatorio hay que tratar de investigar qué fármaco está tomando el paciente y tener como, si estoy haciendo como un diagnóstico diferencial de hiperprolactinemia, tener en cuenta esta tablita para ver si ese fármaco pudiera estarme afectando la secreción. Ahora, siguiendo ya con el caso clínico, pues bueno, ya llegó su soñada resonancia magnética. Ahí está su resonancia que dice que hay una imagen hipocaptante hacia el lado derecho de tipo nodular y que mide 9 por 5 milímetros. Bueno, ahí ya no les tapé el diagnóstico, pero pues el diagnóstico por el tamaño es un microadenoma hipofisario. Entonces ya tengo un microadenoma hipofisario y ya tengo una prolactina elevada, pues ahora sí ya le puedo dar el apellido, ¿no? Y es un microadenoma hipofisario productor de prolactina o un prolactinoma. Entonces, bueno, esta no es la prolactina de la paciente, perdón, la imagen de la paciente, pero los quise poner como algunos casos. Y por ejemplo, aquí este es un ejemplo de una mujer de 22 años con un microprolactinoma que, a ver si puedo ponerles la... Ay, no me deja ver como la plumita del PowerPoint. Creo que es esta. Aquí está la silla turca y ahí está mi adenoma. Ahí está como que bien fácil de ver, ¿no? Porque es un corte muy bonito y vean cómo está como más hacia el lado lateralizado, ¿no? Entonces ahí está mi adenoma. Y vean que ella, por ejemplo, tenía una prolactina de 89. Obviamente cuando son tumores muy pequeñitos, sí te pueden dar estos niveles de secreción de prolactina y se considera de todas maneras un tumor productor de prolactina. Ahora, vean este otro caso, donde tiene un macroadenoma que ya se está extendiendo. Vean cómo ya en, en el corte coronal ya ni siquiera se alcanza a ver el quiasma óptico, o sea, ya lo está comprimiendo completamente en esta parte. Este paciente, vean, bueno, también tiene invasión importante hacia la región lateral, de hecho, pues seguramente ya está erosionando todo lo que es el hueso. Y este paciente, vean que yo con dolor de cabeza, ganancia de peso, visión borrosa, la hemianopsia bitemporal y la disminución de la libido con ginecomastia. Y vean que su prolactina basal fue de 2.261 nanogramos mililitro. Entonces ahí vean que era un hombre y lo que decíamos, ¿no? Que son habitualmente macroprolactinomas. Este otro caso es una mujer de 33 años con un macroadenoma que pues vean que ya básicamente está comprimiendo, alcanzando aquí a comprimir nervio óptico. Vean cómo se extiende hasta acá abajo y también en las caras laterales. Esta paciente tenía galactorrea y amenorrea, pero su prolactina era de 65.
Entonces, aquí como que no corresponden ni los síntomas ni el tamaño del tumor con el nivel de prolactina que ella tenía. De todas maneras, vean que con esto le dan bromocriptina, mejoran los síntomas, pero al año vuelve a tener crecimiento del tumor y entonces lo que deciden es quitarlo, que ya serían estas imágenes. Ajá. Y vean este otro caso, es un macroprolactinoma. Vean ya, o sea, este paciente ya está completamente invasor, este macroprolactinoma. Ahí se ve claramente cómo está invadiendo ya los lóbulos ahí temporales, probablemente también está invadiendo el frontal. Aquí vean que ya lo que viene siendo las arterias carótidas están completamente ya invadidas, o sea, es muy complicado. Entonces, seguramente este paciente tuvo todos los síntomas compresivos adicional a las alteraciones hormonales y vean que su prolactina inicial era de 47. Obviamente, como no coincidía ni los hallazgos clínicos ni radiológicos con este nivel de prolactina, se solicita una prueba de dilución y vean que su nivel real era de 35.000 nanogramos por mililitro de esta prolactina. Entonces, vean cómo son diferentes contextos, diferentes casos clínicos, pero que al final todos tienen el mismo diagnóstico. Entonces, el tratamiento, estos son los objetivos, ¿no? Lo principal, aliviar los síntomas secundarios a la hiperprolactinemia, obviamente en pacientes jóvenes, restaurar la función sexual y gonadal, preservar la función hipofisaria si es que no está alterada, prevenir recurrencia o progresión de la enfermedad y disminuir el tamaño del tumor. ¿Alguien leyó cuál es el tratamiento de elección de estos pacientes? Son los agonistas dopaminérgicos. Ok, sí, de hecho, este es el único tumor que de primera instancia no merita cirugía. Claro, hay algunas indicaciones muy precisas para llevarlos de primera instancia a la cirugía, pero habitualmente el de primera elección siempre va a ser tratamiento farmacológico con los agonistas de dopamina. Eh, ¿Qué se ha visto con este tipo de fármacos? La amenorrea se resuelve en promedio 78%, la infertilidad en promedio 56%, la mejoría de la función sexual se da hasta en el 67%, la galactorrea se resuelve hasta en el 86%, la prolactina se normaliza hasta en el 68% de los casos, el tamaño tumoral va a disminuir hasta el 25%, por lo menos 25% de ese tamaño en 62% de los casos. Las alteraciones visuales pueden mejorar hasta en el 78% de los casos y de los hombres con macroadenoma hasta o micro hasta el 80% pueden conseguir una prolactina normal. Entonces, la verdad es que son fármacos muy, muy buenos. Anteriormente, el más utilizado era la bromocriptina, pero después se fueron haciendo fármacos todavía más selectivos. A diferencia de la bromocriptina, que es un agonista de dos tipos de receptores, D2 y D1, la cabergolina es más específica para el D2, entonces actualmente es más efectivo y es el de primera elección. En general, mejoran un poco más con la cabergolina que con la bromocriptina. Por ejemplo, vean que con la cabergolina el 95% normaliza la prolactina cuando se compara con la bromocriptina, que hasta un 80-70% de los casos. Con la cabergolina, el 82% de las mujeres restaura su menstruación, el 92% va a disminuir el tamaño cuando se compara con bromocriptina, que es un 50%. El 80% de estos hombres con macro o micro normalizan la prolactina y solamente 3% de los pacientes que usan cabergolina presentan efectos adversos. Una ventaja de la cabergolina es que nos permite dar dosis una o dos o tres veces a la semana, o sea, no es necesario a veces tomarla a diario, a diferencia de la bromocriptina que tiene una vida media más corta y eso implica que al día estemos dando de 2 a 3 dosis y también la presencia de efectos adversos es mucho más alta con la bromocriptina. De hecho, hoy en día bromocriptina ya no existe en el mercado, al menos no en México, ya solo tenemos cabergolina. Hay otros en el del mercado que igual son agonistas de dos, que sería la quinacolida y lisuride, pero aquí no los tenemos. Aquí en general solo tenemos la cabergolina.
Las dosis de inicio son de 0.5 miligramos a la semana, que sería una tableta, así vienen, y hay que ir incrementando, ¿no? Aquí dice que, por ejemplo, máximo hasta 7 miligramos por semana. ¿Qué efectos más comunes van a tener estos fármacos? Lo más común, náusea, vómito e hipotensión postural, aunque tampoco no es algo así como que todos los pacientes. Raro, congestión nasal, espasmos musculares y alteraciones psiquiátricas, pero les digo, no es nada común. Ahora, los agonistas de dopamina se han asociado con valvulopatía. La cabergolina, sobre todo cuando se utiliza en dosis altas, pero lo que se ha visto de esto es que, por ejemplo, este riesgo de valvulopatía se presenta en un 29 a 39%, ¿no? O sea, es el riesgo que se tiene de hacerlo. Y para que este riesgo realmente exista, se ha sugerido que la dosis promedio que deberían de recibir estos pacientes es de 25 miligramos de cabergolina y pergolida a la semana. En promedio, nuestros pacientes con este tipo de tumores, lo máximo así que llegamos a manejar son 6 miligramos y eso ya es mucho porque más bien ya estamos considerando que a lo mejor es resistente. Este tipo de fármacos también se utiliza en enfermedad de Parkinson y ahí sí las dosis que se dan son claramente muy altas. Por lo tanto, en enfermedad de Parkinson sí pueden llegar a tener este acumulado de 25 miligramos semanal. También esta dosis acumulada, lo que no recuerdo la bibliografía, ¿a cuánto tiempo? De 2.600 a 6.700 miligramos. O sea, no, lo que no recuerdo es en cuántos años tener esta dosis acumulada para tener mayor riesgo de valvulopatía. Se lo voy a checar porque ese dato no lo recuerdo bien. Y bueno, aquí han hecho como algunos estudios en pacientes con prolactinomas para ver su riesgo de valvulopatía y en general se ha visto que no es muy alto dicho riesgo justamente por las dosis bajitas que utilizamos. En todo caso, si fuera necesario, hay que hacer un ecocardiograma en los primeros años y si el paciente recibe entre 1 a 2 miligramos semanal. Y los que reciben aquellos de más de 2 miligramos, pues está indicado hacer el eco y sobre todo aquellos que tienen más de 5 años del tratamiento, también hay que hacerles un eco nada más como para checar. Una vez que inició la cabergolina, lo ideal es que yo mida una prolactina al mes de haber iniciado el tratamiento para ver la respuesta y para poder hacer el ajuste a mi dosis. La resonancia se va a hacer en un año si es que era un microprolactinoma o la puedo rehacer en 3 meses en pacientes con macroprolactinoma. Si en alguno de estos detecto que la prolactina continúa en aumento o hay nueva aparición de síntomas, no me voy a esperar un año o 3 meses. En ese momento tengo que volver a hacer un estudio de imagen. Igual los pacientes con macroadenomas, al igual que los adenomas no funcionales, tengo que evaluar el campo visual para ver si está alterado y obviamente valorar y tratar las otras comorbilidades que tenga mi paciente, la densitometría ósea por el riesgo de osteoporosis y el perfil hormonal por la presencia de hipopituitarismo. Ahora, estas cosas ya son muy del endocrino, pero bueno, en general el tratamiento se tiene que evaluar en promedio a los 2 años para ver si hay buena respuesta y si se puede suspender. Se dice que hay una buena respuesta cuando el paciente ya no tiene elevación de prolactina, los que ya no tienen tumor visible en la resonancia o que el tamaño tumoral disminuyó por lo menos 50% de su tamaño y obviamente no hay datos de invasión. Si mi paciente cumple estas características, podría intentar suspender el medicamento. Debo considerar que una vez que lo suspenda hay riesgo de recurrencia de este tumor y este riesgo va a ser entre un 26 a 69% dependiendo, por ejemplo, el tamaño del tumor inicial, los niveles de prolactina iniciales, o sea, como algunos factores. Algo importante que también han visto es que de los macroprolactinomas hasta un 93% puedes recurrir y en microprolactinomas solo el 64%. Ahora, de haber recurrencia, esta recurrencia se presenta más comúnmente durante el primer año posterior a que suspende el tratamiento. Entonces, bueno, lo mismo, lo que les mencionaba, criterios para poder suspender el tratamiento. Y una vez que suspendo el tratamiento, hay que hacerlo primero de manera gradual, o sea, si mi paciente está con 2 miligramos, a lo mejor llevarlo a 1.5, luego a 1, luego a 0.5, y esto lo puedo hacer en lapsos de 3 a 6 meses, ¿no? O sea, no es como que de hoy a mañana ya no lo tomas.
Hay que dar un seguimiento trimestral el primer año y después cada año durante los siguientes 5 años después de haber suspendido el tratamiento para justamente ver si hay recurrencia de esto. La resonancia, lo ideal es que una vez que suspenda el tratamiento, la vuelva a tomar en los macroprolactinomas a los 6 meses para evaluar si no hay recurrencia o crecimiento tumoral nuevamente. Y en los micro, en general, solo si hubiera nuevos datos de compresión o hay una nueva elevación de prolactina. Llegamos a tener algunos adenomas que llegan a ser resistentes y esto quiere decir que no se normaliza la prolactina aún con la dosis máxima de agonista tolerada y hay una falla en disminuir el tamaño tumoral al 50%. Entonces, en estos casos, bueno, también la falta de fertilidad que no se restaure puede ser como que hablarnos de resistencia. En estos casos sí puedo considerar la cirugía o puedo, si tenía, por ejemplo, bromocriptina, hacer el cambio a cabergolina y ver si con esto mejora. Pero en general, estos pacientes podríamos llevarlos ya a la cirugía. Entonces, la cirugía, lo mismo, el abordaje siempre va a ser ya transesfenoidal, a menos de que por alguna causa se tenga que hacer transcranial. Sería aquellos pacientes sintomáticos y que no toleren dosis altas de cabergolina, pacientes que no responden a la terapia. También, por ejemplo, los pacientes que se debutan con una apoplejía hipofisaria, los pacientes que, bueno, que tienen esta falla al tratamiento, ¿no? Los que tienen la intolerancia, aquí, por ejemplo, esto de microadenomas refractarios a tratamiento en mujeres que se quieren embarazar, bueno, pues sí se tiene que valorar por el posible crecimiento de este microadenoma, ¿no? Pero no es al 100% que todas tengan que operar. Que haya compresión persistente del quiasma óptico, un prolactinoma quístico y que no responde al tratamiento, o que haya una fístula ya de líquido cefalorraquídeo después del tratamiento, o pacientes psiquiátricos en los que el uso de agonistas, ¿por qué? Porque me va a hacer efecto contrario a sus antipsiquiátricos, esté contraindicados. Entonces, en ellos sí sería indicado operarlos. Después de la cirugía, la curación se da en microprolactinemia hasta el 90% y en los macroprolactinomas hay menos del 50%. La última opción que tenemos es que si de plano ni el tratamiento farmacológico ni la cirugía me curan o no me controlan por lo menos, pues podría pensar en la radioterapia, pero esta se va a reservar solo para pacientes con prolactinomas resistentes o malignos. Y algo que hay que considerar siempre de la radioterapia es que el resultado va a ser muy lento. O sea, vean que hasta 20 años después puedo ya controlar el tamaño tumoral y aún así no restaurarse los niveles de prolactina. Por ese motivo es que casi no llevamos a los pacientes con prolactinomas a radioterapia. Y siempre en estos pacientes, si no tenían hipopituitarismo, pues el riesgo de un hipopituitarismo posterior a la radioterapia es de 28 a 42% y se puede presentar a largo plazo, o sea, hasta 10 años. Es raro que sean malignos, pero si es que llega a encontrar uno, pues aquí solo se va a hacer diagnóstico por histopatología y con algunas tensiones y marcadores muy específicos. Cuando pasa esto, la sobrevida es a un año de estos pacientes, ¿no? Y ahí el tratamiento es un antineoplásico que se llama temozolomida y ya, y no les va bien de todas maneras. Entonces, nada más tengan en consideración los puntos que ya les había dicho. Durante el embarazo hay una hiperplasia de las células lactotropas, por lo tanto, si yo ya tenía un tumor ahí y me embarazo, puede haber un crecimiento que si no me daba síntomas, ahora sí me dé síntomas. Ajá. Entonces hay que estar vigilando la presencia de nuevos síntomas compresivos en la embarazada. La prolactina no me va a servir como un seguimiento durante el embarazo. ¿Por qué? Porque acuérdense que durante el embarazo mi prolactina se puede elevar hasta 10 veces más de lo normal. Entonces no me sirve para evaluar esto. Si aquí lo que me va a interesar es si hay efectos del tratamiento farmacológico con el feto, pues afortunadamente no. Sí se asoció con la bromocriptina algunos de estos efectos,
pero con la cabergolina en general ya se ha visto que el riesgo es muy bajito, entonces lo ideal es que se suspenda el tratamiento al momento del embarazo. Si no se puede suspender porque es un tumor macroadenoma que tiene riesgo de que comprima, se puede continuar de manera segura la cabergolina. Y si durante el embarazo no hay mejoría y hay crecimiento sintomático, habría que considerar la cirugía durante el segundo trimestre de gestación. Entonces, recomendaciones para el seguimiento de pacientes embarazadas con prolactinomas: no medir prolactina sérica. La resonancia solo se hace durante el embarazo si hay evidencia de crecimiento del tumor, ya sea sobre todo por los síntomas que presente la paciente. Y nada más, serían las recomendaciones. ¿Dudas?